El día de hoy hablaremos sobre el peligro del pecado. El pecado es un peligro en la vida del cristiano, ¿sí? Regularmente el pecado que algunos cristianos practican, ese pecado es escondido, es subterráneo. Y esto es peligroso ya que trae consecuencias espirituales para nuestra vida, ¿cierto? ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Hay un peligro para la persona que practica el pecado, Cualquiera sea el pecado que se practica subterráneamente, afecta mi relación con Dios y mi relación con mis hermanos. La Biblia nos enseña y nos dice que todos somos pecadores. Entonces, debemos luchar contra este flagelo, ¿cierto? Que es el pecado. El pecado. La Biblia nos manda a no practicar el pecado, ¿sí? Porque puede haber pecado en nosotros, pero la Biblia nos enseña a no practicar el pecado. ¿Ya? Déjame darte esta ilustración. Un hombre quería vender su casa en $20,000. Obviamente que es una ilustración ficticia porque no hay casa de $20,000 en este tiempo. ¿Cuánto quieres comprar casa? Señor bendito de la gloria. Les paso un aviso. Vamos a hacer una clase para primeros compradores. Hay un hermano que sabe mucho de esto y vamos a dar una clase para las familias que quieran comprar una casita. ¿Amén? Entonces, el hombre o la familia, como era muy pobre, no podía pagar el precio completo de estos $20,000. ¿Ya? Después de mucho regateo y hablar con el dueño convino en vender su casa por la mitad del precio original con solo una estipulación. Él retendría de la propiedad un clavo pequeño que sobresalía sobre la puerta. Eso iba a ser para él, de la propiedad. Después de varios años, el dueño original quiso la casa otra vez, ¿sí? Pero el nuevo dueño no quería venderla, obviamente. Así que el primer dueño salió, buscó la carroña de un perro muerto y la colgó en el clavo que todavía era de su propiedad. Pronto se hizo imposible vivir en la casa y la familia se vio obligada a venderla al dueño del clavo. ¿Cuál es la moraleja de esto? La moraleja de esta historia es: si le dejamos al diablo, aunque sea un pequeño clavito de nuestra vida, él volverá para colgar su basura podrida, haciendo nuestra vida inservible como habitación para nuestro Señor Jesús. Por eso la Biblia nos enseña que no hay pecados pequeños ni grandes, ¿cierto? Hay consecuencias pequeñas y grandes, pero el pecado es el mismo. Si tú dejas un clavito en tu vida, yo te aseguro que Satanás volverá y tratará de hacerte caer o de tentarte, ¿cierto? ¿Sabe cuál es el problema del pecado? El problema del pecado es permitir que se mantenga en nuestra vida con la autoridad que no tiene, ¿cierto? En nuestra vida. Cualquier flanco que abramos será aprovechado por nuestro enemigo, ¿sí? Y eso es importante entenderlo y saberlo. Esto es lo que el apóstol Pablo habla a sus lectores del primer siglo. Judíos y gentiles son exhortados por el apóstol Pablo sobre el tema del pecado. Aunque los personajes han cambiado durante los años posteriores en contexto, en cultura, el corazón humano no ha cambiado. Sigue siendo el mismo. Mire, Génesis 6, versículo 5, dice: y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente ¿a qué? Al mal, al mal. ¿Sigue siendo igual? Sí. ¿Tenemos lucha contra el mal? Sí. ¿Tenemos luchas interiores? Sí. El pecado está ahí, está dando vuelta. Entonces no ha cambiado mucho. Entonces, lo que vamos a leer ahora en el libro de Romanos aplica lo que el apóstol Pablo le escribió a la gente en Roma, aplica a todos los personajes, a todas las personas, a todas las iglesias de todos los tiempos. Aplica a ti y aplica en mí, ¿cierto? Entonces, en esta mañana trataremos de extraer, si podemos, porque mi mente es finita, quizás yo no vi cosas que otro puede ver, extraeremos la enseñanza para cada uno de nosotros en el tema del pecado. Porque si yo te pregunto, ¿has pecado esta semana? Todos los días, ¿cierto? Sí, cada día hay algo que no está bien con lo que la palabra nos enseña, ¿cierto? Entonces voy a pedirle, por favor, que abra su Biblia o encienda su Biblia ahora, porque andamos con el teléfono. Encienda su Biblia en el capítulo 2 de Romanos, versículos 1 al 3. Vamos a ir avanzando en algunos versículos, pero con esto comenzamos. Libro de Romanos, capítulo 2. Mire, léalo conmigo. ¿Lo tiene? Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué pedimos que usted lea conmigo? Porque yo puedo decir cualquier cosa y usted me va a decir amén, y quizás no está escrito. Por eso es importante que usted lea conmigo, ¿sí? ¿O usted tiene mucha confianza conmigo? Bueno, gracias, pero le digo que también soy pecador y que puedo inventar también y que puedo interpretar a lo que yo creo que es bueno o que me sirve a mí. Bueno, por lo cual eres inexcusable. ¿Qué quiere decir inexcusable? Sin excusa, muy bien. Oh hombre, le dice el apóstol, quien quiera que seas tú, ¿qué? Juzgas. Porque siempre estamos, ¿cómo estamos? Nosotros nunca somos culpables, siempre el otro. La mujer que me diste, Señor, ella es la culpable de todos mis males. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Qué interesante. Versículo 3. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican, ahí está la palabra clave, los que practican, los que se levantan en la mañana y dicen, lo voy a volver a hacer porque está bueno, porque es agradable, porque me satisface. Yo sé que está mal, pero lo voy a hacer, lo voy a practicar porque trae un saborcito rico. Dice, los que practican tales cosas es según verdad. Y hay una pregunta en el versículo 3. ¿Y piensas esto, oh hombre o mujer, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? O sea, vemos que hay un juicio por practicar el pecado. Entonces no debemos tomar esto a la ligera. Decir, buah, pequé y ya. Engañé a mi esposa y ya, total, ella me va a perdonar de alguna manera porque me necesita. Y cuando digo engañar, no solamente es el acto en sí, porque Jesucristo elevó un poquito el asunto. Cuando dice que tú miras, ¿cierto? Y deseas, y maquinas, y la desnudas en tu mente, bueno, no es necesario que estés con la persona. Dice Jesús que ya estás adulterando. ¡Wow! Dura es tu palabra, Señor, entonces voy a andar así con los ojos cerrados por Walmart. No se trata de eso, sino se trata del corazón. Algunos dicen mirar una vez es pecado, mirar una vez no es pecado, dos sí. Entonces hacen una mirada larga así.
Es una. Entonces Dios no me va a castigar porque fue solo una vez. No. Jesús está hablando de algo interior, de acá del corazón, cuando tú maquinas el asunto. Amén. Bueno. El apóstol en el capítulo 1 de Romanos, que estuvimos predicando, ¿cierto? Predicó Jeff, predicó Abel. Nos habla en general sobre el pecado, en general. ¿Sí? Y los que lo practican, y él se enfocó en los gentiles, o sea, en los no judíos. Eso quiere decir gentil, alguien que no era judío o no es judío. Mire, para recordar un poquito, leamos el capítulo 1 de Romanos, un capítulo anterior, en el versículo 24. Pablo le dice al mundo gentil, digamos, por lo cual también Dios, ¿qué hizo Dios? Los entregó a la inmundicia. O sea, esto no entienden, esto no quieren entender, esto no quieren cambiar, entonces hagan lo que quieran. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, dice esta versión, de modo que deshonraron entre sí, ¿qué? Sus propios cuerpos. O sea, cuando cometemos pecado, nos deshonramos nosotros mismos. Ok, me va siguiendo, ¿cierto? Qué bueno, gracias, porque estoy cansado ya y eso que llevo 5 minutos. Será un poquito el calor, ¿o no? Aguanten, hermano, el infierno va a hacer más calor, por ahí dicen los predicadores, ¿cierto? Aguanten. Oremos, ayúdenos a orar para que si no nos dé un aire mejor. Entonces, ¿qué pasa? Dios reconoce la dureza del corazón de los que no reconocen a Dios como el creador de todas las cosas, en este versículo, sobre los gentiles, y los entrega a sus pasiones pecaminosas. Lo leímos en el Génesis, el corazón del hombre siempre se inclina al mal, ¿sí? Siempre, siempre. Pero en este capítulo 2, el que leímos y el que vamos a comentar, capítulo 2 y capítulo 3, un poquito de Romano, Pablo vuelve su mirada a su gente. ¿Y quién era su gente? Damari, tierra, estamos en alentado. Dios o Pablo, a través de Pablo, el Espíritu Santo, vuelve su mirada de los gentiles a los judíos, Y es interesante cómo vamos a ir viendo cómo la palabra nos descubre el corazón de los judíos y descubre nuestro corazón. Recuerdo que yo estuve estudiando esto mucho antes, entonces me iba como así para la casa, todo machucado, golpeado, porque la palabra te pega. Porque tú crees que estás haciendo bien las cosas y dices, yo soy una persona buena, soy una persona intachable. Los vecinos reconocen que yo soy un hombre bueno, pero no tienes a Cristo en tu corazón y eso es terrible. ¿Amén? No hubo un amén ahí. ¿Qué quiere decir amén? Que así sea, ¿cierto? Es lindo cuando el predicador dice amén, amén. Pero bueno, me conformo con el amén de por ahí que voy de Marco. Bien, Marco, apóyame, Marco, no me dejes solo. Entonces, los judíos están cayendo en un error porque ellos piensan que por el solo hecho de haber nacido judíos, ayúdeme. Eso, el juicio y la ira de Dios, la justicia y la ira de Dios, solo por ser judíos, y que Dios sería condescendiente con ellos más que con los gentiles. Entonces Pablo comienza a enseñar, razonar y decirle, tengan cuidado. Le dice el apóstol, ustedes están equivocados. Para Dios no hay excepción de personas, amado. Para Él todos somos iguales. Aunque hay promesas para el pueblo de Israel, obviamente lo enseñamos, hemos estudiado a Israel, hay promesas para ellos, pero la justicia de Dios es igual para todos, para judíos y para gentiles. Aleluya. Entonces, a la vista de ellos, de los judíos de ese primer siglo, estaban respetando la ley de Dios. Ellos estaban bien según ellos. Pero el apóstol los descubre sus corazones, diciéndolo que ellos muchas veces aparentaban
aparentaban piedad cuando realmente no lo sentían. Porque muchas veces si lo traemos o lo traemos a nosotros, muchas veces vivimos ¿de qué? De apariencias. Fuimos a ver una casa con mi esposa y el realtor llegó en una camioneta Mercedes-Benz, que el logo de la camioneta era del tamaño del volante de mi auto. Y yo dije, Señor, este hombre debe vender por lo menos unas 50 casas diarias para manejar ese carro. Y después razoné, puede que esté equivocado, razoné y dije, bueno, estas personas andan en estos carros para mostrar al cliente que les va bien. Entonces el carrito debe ser rentado o del dueño de la agencia. Perdóname, Señor, si estoy juzgando. Vivimos de apariencias. Eso dice el apóstol Pablo a los judíos. Vivimos de apariencias. Ellos están aparentando piedad. Ellos están diciendo, mira, están bien las cosas en mi casa. Llego de la mano de mi esposa y cuando salgo al parking, cada uno por su lado. Muchas veces aparentamos cosas. ¿Sí? Eso le está diciendo. Judíos, pueblo mío, ustedes están viviendo de apariencias. Lo vemos en el ejemplo del fariseo religioso y del publicano, lo dijo Abel la semana pasada. Los judíos además tenían la tendencia de compararse con los gentiles para salir mejor parados moralmente y espiritualmente. Regularmente nos estamos comparando todo el tiempo. ¿Sí? Nos comparamos, mira que le va bien en la casa que está y mira yo, estamos siempre comparándonos. Mira el matrimonio que se ve bien, mira nosotros estamos como el perro y el gato. Mira ellos que se ven bien. Y estamos comparando, mira que me va bien, mira esto otro. Siempre hay una comparación. Y regularmente la comparación es con el que le va peor que a mí, ¿cierto? Cuando tú te quieres defender, dices, mira, yo estoy mejor que ellos. Entonces, los judíos se están comparando con los gentiles. Pero el apóstol les dice, veamos el versículo 1 del capítulo 2. Lo leímos, lo vamos a repetir. Por lo cual, eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando los judíos creían que eran moralmente correctos y espiritualmente correctos, juzgaban a otros bajo esa perspectiva de ser mejor que el otro, y esto lo llevaba a una equivocación, ya que no estaban mirando sus propias acciones, sino estaban mirando las acciones de los otros, ¿sí? Entonces el apóstol le dice, ten cuidado con esto, porque no estás cumpliendo la palabra de la ley, y para Dios somos todos iguales. Amén. Si lo traemos a nosotros nuevamente, si juzgamos a otro por su pecado, porque a veces estamos con el dedo acusador, si juzgamos a otro por su pecado y estamos cayendo en el mismo pecado, debemos meditar primero en nuestros caminos antes de abrir mi boca. Muchas veces nos pasa, juzgamos siempre a otro y la Biblia nos advierte sobre esto. Jesús lo dijo en Mateo 7, me encanta este versículo, versículo 3 y 4. Y hace una pregunta para la audiencia Jesús y para nosotros. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la mansa bigota que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Jesucristo está enseñando que debemos tener cuidado con juzgar a otro, porque no entendemos el contexto que le llevó al otro a estar en esa situación. Y lo terrible es que muchas veces nosotros caemos en la misma situación y levantamos el dedo contra otro. Entonces Jesús le habla a la iglesia, al pueblo, y Pablo le está hablando a la iglesia en Roma y le dice, judíos, cuidado, cuidado. Hay una advertencia. Entonces, no importa si eres judío, no importa si eres gentil,
Si actúas de esta manera, estás cayendo en un error y Dios te juzgará o nos juzgará por su verdad. Por su verdad. Por su verdad. El versículo 2 del capítulo 2, vamos a seguir avanzando. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según tu verdad, mi verdad o su verdad. Su verdad. Él nos juzga por su verdad, no es por mi razonamiento. Mire, hay un comentarista bien bueno que me gusta leer y se los recomiendo si a usted le gusta leer. Se llama Warren Wiersbe. Él dice, abro comillas, el juicio divino de la humanidad no es conforme a rumores, chismes o nuestras opiniones, ni a la evaluación humana. Cierra de comillas. ¿Qué está diciendo este escritor? ¿O qué está diciendo la palabra? Él está comentando la palabra. Es según la verdad de Dios. Y esta verdad es muy diferente a la nuestra. Es muy diferente a la nuestra. Amén. Como dice este versículo, ¿dónde está la verdad de Dios? ¿Dónde ha sido revelada la verdad de Dios? En la palabra. En su palabra. Ahí está revelada. Ahí nos dice, la palabra nos dice que la justicia de Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir esto? Que no cambia. Él lo que dice, lo cumple. Lo que está escrito, ya está escrito. No se puede cambiar. La palabra dice y muestra la verdad de Jesús. Obviamente que hay diferentes interpretaciones de esta verdad, pero la verdad que está en la palabra de Dios no cambia, es inmutable. Hebreos 13:8 dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sí? No hay cambio. Su verdad no cambia por la nacionalidad que tú tengas. ¿Sí? No cambia por lo lindo que cantemos o lo bien que dirigimos un grupo de oración. Si nos permitimos practicar el pecado, esa práctica tendrá consecuencias en nuestra vida, no porque lo dice el pastor, no porque lo dice el hermano que te está ministrando, discipulando, sino porque lo dice la palabra del Señor. La verdad de Dios está ahí. Si estamos cayendo continuamente o practicando pecado, estamos sujetos a la justicia de Dios. Amén. Amén, qué bueno. Entonces, si razona conmigo, razonemos. La advertencia que el apóstol Pablo está haciendo no es que juzgues a otro, aunque la Biblia habla sobre juzgar a otro, lo leímos, sino que el apóstol Pablo está diciendo que no hagas, que no hagas lo mismo que está haciendo el que estás juzgando. Amén. Dígale al que tiene al lado, está buena tu palabra, Señor. Dígale, ayúdame a entenderla, ayúdame a masticarla, ayúdame a concentrarme a pesar del calorcito que está rico, está bueno. Imagínense yo que me estoy moviendo aquí. Señor bendito de la gloria. ¿No venderán unas camisetas con un ventilador, algo, no? O esa de Disney que te pones aquí y te echa aire por todos lados. No, que cuando estoy predicando me tirita la mano. Entonces voy a estar así medio. Voy a tratar. Oh, no puedo. Para la otra un popote, como dicen los mexicanos. Entonces, ¿qué dice el apóstol? A veces ponemos cargas en otros que ni nosotros podemos llevar. Tú le dices, oye, tienes que orar. Y tú oras. Hay que ayunar. Y uno está gordito, sabe que ahí no hay ayuno. ¿O no?
Tienes que portarte bien y tú no te portas tan bien. Tienes que llevar a tus hijos en este camino y tú no los llevas por ese camino. Eso está diciendo. A veces ponemos cargas en otro que ni nosotros podemos llevar. Decimos no lo haga, que es pecado, pero estoy haciendo lo mismo. ¿Sí? En secreto o a veces abiertamente. Muchas de las veces en secreto. Porque creemos que nadie me está viendo. Y la verdad que sí, alguien me está viendo. Dios, Espíritu Santo, está ahí. Dice la Biblia que mora en nosotros, pero se retrae, se contriñe, se duele cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestras pasiones. ¿Sí? Y caemos y practicamos el pecado. Amén. Mire, Jesús lo dice, habla sobre esto en Lucas 11:46. ¿Qué mal les va a ir a ustedes también? Porque imponen mandamientos muy difíciles de cumplir, pero no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlo. Le está hablando a los religiosos, a los fariseos. Le está diciendo, ustedes ponen esta carga y le dicen, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, tienen que hacer esto, pero ustedes, gracias mi niña. Debe ser una Coca-Colita para que me suba el azúcar un poquito, ¿no? Bueno, permiso. Wow, después de los 50 pasan tantas cosas. Déjeme razonar un poquito en eso. Señor bendito, los que son jóvenes disfruten de su juventud. Ay. Amén. Bueno, nos conectamos de nuevo. Estamos bajo ataque. Estamos bajo ataque. Satanás ha cruzado las líneas porque es irrespetuoso, ¿cierto? Cruza las líneas de defensa de la iglesia y empieza a maquinar y empieza a destruir la iglesia desde adentro. Desde adentro. Recuerden al principio, iglesia somos tú y yo, no es el edificio, recordemos eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya no hay tantos intercesores que oren para detener la obra del diablo. Si te invitamos a orar el día martes, yo miro y ¿qué pasa? Siempre son los mismos. ¿Quién está orando siempre? Los mismos. Entonces, se van rompiendo esas líneas, ¿cierto? El pecado se ha infiltrado sutilmente y a veces descaradamente en la iglesia. Y a veces incurrimos en pecados de omisión. Omisión. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Esto quiere decir que sabiendo lo que tenemos que hacer, no lo hacemos. La tienen clarita. Podían venir a predicar ustedes y yo sentarme allá. Sabemos que el pecado te separa de Dios y trae muerte, pero muchas veces seguimos practicándolo. Aunque sabemos que va a traer dolor, que va a traer tristeza y que en algún momento te detendrá completamente de querer escuchar la voz de Dios, o no escucharás la voz de Dios. Porque el apóstol Pablo dice que nuestras conciencias se encallecen. Es como un callito. Yo tengo callos de tocar la guitarra toda mi vida. Ya no me duele. Entonces, cuando caemos en el pecado, muchas veces te duele. Señor, perdóname, y vas a Dios y te arrepientes. Pero en algún momento comienzas a practicar y ya te va doliendo menos. Y dice, no es tan importante ir a la iglesia. Puedo ver el culto por internet ahora, que hay muchos, ¿cierto? Y puedo elegir, hay una cantidad de predicadores y mucho mejores que el pastor, ¿cierto? Habla mejor y hay profecía. Entonces me voy a quedar allá. Pero no, la Biblia nos dice que tenemos que estar. ¿Por qué tenemos que estar en la iglesia? Porque mi hermano me va a ayudar a crecer. Dice la Biblia que hierro con hierro. O sea, las diferencias que yo puedo tener, diferencias espirituales o diferencias de cualquier cosa, con Santiago me va a ayudar a mí ¿a qué? A mejorar yo. A tener más paciencia con mi hermano, yo. A entender un poquito la cultura ecuatoriana, que quizás yo nunca pensé que me iba a topar con un ecuatoriano. Hablando de mi hermano Santiago. Entonces eso es, por eso nosotros venimos a la iglesia,
a crecer, a madurar, a ayudarnos los unos a los otros, a animarnos, a orar los unos por los otros, a abrazarnos, a entendernos, a ayudarnos, a sacar de lo que Dios me ha dado y ayudar al que tiene menos. Amén. Esa es la iglesia. Y a veces omitimos esto, lo omitimos. Mire, Santiago 1:15 lo corrobora sobre los pasos del pecado, la concupiscencia. Ahora Santiago, mire, Santiago dice: entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Puede ver la progresión. Es una progresión nefasta, amado, que te lleva a la muerte espiritual y muchas veces a la muerte física. ¿Sí? Sobre todo esas personas que son descarados y se meten con esposas de otra gente. No solo mueres espiritualmente, si te pillan, a veces mueres físicamente. ¿Sí? El pecado es una progresión. O la tentación. Muchas veces no enfrentamos el pecado y nos dejamos llevar, como dice la Biblia, por nuestra concupiscencia, por ese deseo en mi corazón de satisfacer mis necesidades que yo creo que tienen que ser satisfechas. ¿Ha escuchado usted? Yo me metí con otra persona porque tú no me dabas lo que yo necesitaba. ¿Qué tiene que ver eso? Si mi amor no está basado en lo que la otra persona me puede dar, sino lo que yo le puedo dar a la otra persona. Esto es amar, 1 Corintios 13, ¿cierto? Amar, amar, amar. No importa lo que el otro haga, amarlo. Obviamente que hay que conversar las situaciones, pero el amor es diferente. No porque estamos todos grandes aquí, ¿cierto? No porque mi esposa no quiere estar conmigo las veces que yo quiera, y si ella no quiere estar conmigo, yo voy a buscar a otra persona. No, no se trata de eso, ¿cierto? Amén. Vamos a definir un poquito rápidamente la palabra concupiscencia. Se deriva del término latino concupiscentia. Me salió bonito como gladiador, ¿cierto? Concupiscentia. ¿Qué significa esto? Es un fuerte deseo o apetito hacia algunas cosas. En la Biblia se utiliza para describir un deseo desordenado o lujurioso que va en contra de la voluntad de Dios y de sus mandamientos. La concupiscencia implica una atracción excesiva a cosas materiales. Algunos se desviven por tener cosas y cuando ya tienen las cosas las van a disfrutar, ya no tienen fuerzas para disfrutarlas. Salomón, el rey Salomón, tan inteligente, tan maestro, dijo: vanidad, todo es vanidad. Y él hace un razonamiento y dice: todo mi trabajo, todo mi esfuerzo lo van a disfrutar otros porque no me lo puedo llevar. Entonces hay momentos en la vida que nosotros debemos parar y disfrutar de las cosas lindas que nos da el Señor. Obviamente que la Biblia nos manda a trabajar. Dice: el que no trabaja, tenemos que trabajar, tenemos que sacrificarnos. Es válido querer dejarle algo lindo o algo, una posesión a nuestros hijos. Pero si te desvives por eso y levantas tu mirada y tus hijos ya tienen 18, 20 años y dices: papá, me voy. Y dices: pero ¿cómo pasó tan rápido? Bueno, estuviste trabajando todo el rato. No te sentaste conmigo nunca a disfrutar, a ver un partido. No te sentaste conmigo nunca a conversar. No fuiste nunca conmigo al parque. Bueno, ya pasó el tiempo. Ya yo soy grande, ya me voy. De eso se trata. Y también, muy bien, Damaris. Entonces, estamos bajo ataque, son tiempos peligrosos. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Son tiempos peligrosos? Amén, nuestros hijos están bajo ataque. Eso nos dice la palabra en esta mañana. Sabe que no por estar en la iglesia y llamarte cristiano estás exento de caer en pecado. Tú puedes decir: yo vengo a la iglesia, estoy libre de pecado. No. No, eso no lo dice la Biblia. No porque estemos en la dispensación. La dispensación es un tiempo, en el tiempo de la gracia. Tenemos la libertad de hacer lo que está mal delante de Dios,
pensando que total yo soy salvo. Entonces tengo permitido todo lo que tengo que hacer, o lo que puedo hacer, porque Dios no será riguroso conmigo. Y Él me va a perdonar, total tengo chipe libre, decimos en Chile. Para hacer y deshacer, total después me arrepiento y ya. No. Ese pensamiento es el mismo que tenían los judíos que hablaba el apóstol. Creían que Dios tendría otro trato con ellos. No, Dios es justo. Dios es justo. Así como los judíos debían tomar conciencia de sus acciones, también nosotros debemos tomar peso a nuestras acciones. Tomar el peso a nuestras acciones, malas o buenas, porque Dios en su justicia juzgará las acciones malas y las acciones buenas. Amén. Esto no tiene que ver con salvación, ¿cierto? No. Si has creído en Cristo, estás seguro en Él. Pero es un llamado de alerta, porque si nos mantenemos haciendo lo que no está bien y practicamos el pecado, debemos, amados, hacernos una evaluación interna y ver si realmente he creído y tengo a Cristo como el Señor de mi vida. Debemos hacernos esa pregunta. Es si realmente tengo a Cristo en mi vida. Porque si lo tengo, no voy a incurrir en pecado practicado, sino que el Espíritu Santo me detendrá y me ayudará. Amén. Ya, estamos casi. Segundo, rápidamente. Versículo 4 del capítulo 2. Y dice: oh, menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. El apóstol habla sin rodeos. Habla sin rodeos. A veces nos cuesta decir algunas verdades. Nos cuesta decir las verdades para no sonar un poco rudo. El apóstol no tenía ese problema. Él sabía que lo que tenía que decir era de vida o muerte para sus hermanos. Mire cómo define la palabra menospreciar el diccionario. De la siguiente manera: menospreciar es desdeñar, desairar, ningunear, humillar, degradar, arrinconar, relegar, ignorar y postergar. Y postergar. Todo eso hacemos cuando menospreciamos la palabra del Señor y la verdad del Señor. A veces entendemos la palabra menospreciar, pero mire, todo esto es sinónimo. Todo eso hacemos. Entonces, rápidamente definamos las tres características que Dios mencionaba por el apóstol. Benignidad podría ser considerada la bondad de Dios hacia nosotros en cuanto a nuestros pecados pasados. A veces los pecados pasados nos tienen atrapados, ¿cierto? No somos libres. La paciencia podría ser considerada como la bondad de Dios para nosotros en cuanto a nuestros pecados presentes. Y la longanimidad podría ser considerada como la bondad de Dios para con nosotros en cuanto a nuestros pecados futuros. Nuestros pecados futuros. Él sabe, Jesucristo sabe, el Señor sabe que nosotros pecaremos mañana y el día siguiente. Entonces, ¿qué hace Él? Él sujeta su juicio en contra de nosotros. Amén. Entonces, ¿qué estaban haciendo los judíos? Estaban menospreciando su religiosidad, porque eso también es difícil. A veces somos muy religiosos y creemos porque somos religiosos obtendremos algo de parte de Dios. No. Jesucristo habló mucho contra la religiosidad. Olvidaban que todas sus acciones, los judíos, deberían haberlos llevado a arrepentirse y a no sentirse superiores. Esto es lo que la palabra está diciendo. Arrepiéntanse de sus pecados. No crean que porque son judíos y son del pueblo de Dios, Dios no les dará justicia, los proveerá justicia. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Hay corazones no arrepentidos, ¿cierto? Sí, a veces no me arrepiento de lo que hice o de lo que dije. Atesoras para ti mismo, dice el apóstol, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Hay consecuencias para el no arrepentimiento, y esa consecuencia para los judíos fue la ira de Dios.
Entonces, tiene que haber arrepentimiento cuando cometemos pecado delante de Dios. Y esto tiene que nacer de un corazón que entiende que no debemos satisfacer nuestros deseos pecaminosos. Y no tiene que ser esto por el temor a la ira de Dios, sino por amor a quien desencadena esa ira, que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo me muevo por amor, no por temor. Yo siempre digo, el infierno no es el castigo eterno es estar separado de Dios por una eternidad. El castigo es ese, estar separado de Dios para siempre. Mire, el gran predicador Spurgeon escribió sobre el arrepentimiento. Él dice, abro comillas, esto no es mío, es del predicador: a mi parecer, cada mañana cuando un hombre despierta, y una mujer obviamente, aún impenitente, y se encuentra a sí mismo fuera del infierno, la luz del día parece decir: yo brillo en ti otro día, para que en este día te puedas arrepentir. Cuando tu cama te recibe en la noche, me parece que dice: yo te daré descanso de otra noche, para que puedas vivir y volverte de tus pecados, para que confíes en Jesús. Cada bocado de pan que viene a la mesa dice: yo tengo que sostener tu cuerpo para que puedas tener espacio para arrepentirte. Cada vez que tú abres tu Biblia, las páginas te dicen: nosotros hablamos contigo para que te puedas arrepentir. Cada vez que escuchas un sermón, si fuera tal sermón, Dios nos dejará predicar. Te suplica que te vuelvas al Señor y vivas. Qué lindo. Tanto judíos como gentiles necesitaban arrepentirse de sus pecados y aceptar a Jesucristo como su Salvador personal. Como su Salvador personal. El capítulo 3 de Romanos, versículos 22 al 26, el apóstol dice que esto está disponible solo por medio de ¿quién? De Jesús. Mire, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo ¿qué? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Aleluya. Sin el sacrificio de Jesús estábamos condenados, destituidos de la gloria de Dios. Pero su sacrificio, ¿qué trajo? Esperanza. Su sacrificio en la cruz trajo libertad. Él, ¿qué hizo? Nos justificó, nos redimió y fue el propiciatorio para nosotros. Aleluya. Si esto no le emociona, no le va a emocionar nada. Y gratis. Nos gusta un poquito a nosotros lo gratis, ¿cierto? Y gratis. Y gratis. ¡Qué tremendo! Cada día, como venimos diciendo, cada día el pecado nos asedia. ¿Ha visto usted Discovery Channel como los leones asedian su presa? Cada día el pecado está así. Pero sabe que la tentación no es pecado. Mastíquelo un poquito. La tentación no es pecado. Jesús fue tentado. Jesús fue tentado. Gracias, hermano. Gracias, muchas gracias. Entonces, la tentación no es pecado. Jesús fue tentado. ¿Cuál es el pecado? Es ceder a la tentación.
Es ceder a la tentación, ya que esta después se transforma ¿en qué? En pecado. Entonces la tentación no es pecado. Vamos a ser tentados. El pecado es ceder a esa tentación. Estamos bajo ataque, lo dije al principio. El mundo practica el pecado sin remordimiento. No les importa. Si hay un beneficio para ellos o para él o para la persona, no les importa, porque ese beneficio es para mí. Entonces pueden aprovecharse, pueden engañar, pueden matar para un beneficio propio, porque no hay remordimiento. Viven en esa ley del más fuerte. Yo tengo que tomar, y si tomo, y si puedo tomar, está bien, porque es para mi familia. ¿Cuántas personas que han delinquido? Yo he visto las noticias en mi país. ¿Cuántas personas delinquen y dicen, bueno, yo no tenía para comer, entonces, no sé, entré y robé? O no tenía casa para vivir, entonces me tomo esta casa que está sola. Total, los dueños deben tener otra. Entonces justifican sus acciones por las necesidades que ellos tienen sin remordimiento. ¿Sí? Amén. Entonces, la iglesia del Señor no debe dejarse llevar por la influencia mundana, que a todo lo malo llaman bueno y lo llaman moderno. Esto es moderno. La Biblia es anticuada, la Biblia es de otro tiempo, ya no es así. No te permitas practicar el pecado, amado, aunque otros lo hagan. Aunque otros lo hagan. ¿Qué dice la Biblia? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte, porque de Dios vendrá la recompensa. La vida se va así. Te lo digo yo que voy a cumplir 52 en agosto. Así. Rápido. 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 Tenemos que vivir para el Señor, amado. Eso es lo mejor. Disfrutar de las cosas pequeñas que nos da la vida o el Señor. Las bendiciones. Las bendiciones. A mí me gustaría manejar el Mercedes que andaba el Realtor. Debe tener un buen aire acondicionado. Pero el Señor me dio uno más pequeñito. Uno que si esa persona vende su carro puede comprar unos 5 o 6 de los que yo tengo. Pero debemos disfrutar, aunque nos cueste, de las cosas pequeñas y lindas de la vida. Disfrutar de nuestros hijos, de los que tienen nietos. Bastián, hijo, apúrate por favor. Los nietos. No le digo Lucas, Lucas está más chiquitito. Bastián, hijo. Disfrutar de esas cosas pequeñas, de la sonrisa de tus hijos, de la sonrisa de tu esposa, de tenerla al lado, de levantarte en la mañana y aunque esté un poquito con los pelos parados, decir, bueno, te amo porque eres hermosa. De las cosas pequeñas que nos da el Señor. Voy terminando, ya me están mirando así. Sí, ya voy. ¿Has visto esos memes cuando el pastor dice voy a terminar? Y no termina. Bueno, yo voy a terminar. Entonces, la recompensa viene del Señor. Pidamos misericordia a Dios. Arrepintámonos ¿de qué? De la boca, decir, no lo voy a hacer más. No, ¿de qué dice? De corazón, que es diferente. Es más fácil para mí decirlo de boca y no de corazón. Porque cuando es de boca, ¿qué va a pasar? Lo voy a hacer de nuevo. Pero cuando es de corazón, es diferente la cosa. Santiago 4:7. Me queda un versículo más y terminamos más. Santiago 4:7. ¿Qué dice? Someteos, pues, ¿a quién? A Dios. Resistid, ¿a quién? Al diablo. ¿Y qué pasará? Huirá de vosotros. La palabra clave de este versículo para mí no es resistir. No es resistir. Para mí no es la palabra clave. La palabra clave es someterse. Someterse. Y someterse a veces tenemos una connotación negativa de sometimiento. No es así. Yo me someto a Dios agradablemente y lo quiero hacer. No es someter a la fuerza. Dios nunca lo hace así. Él trabaja con nosotros. Es someterse a la autoridad de Dios, a la grandeza de Dios, a la magnificencia de Dios. Yo me someto a la autoridad de Dios. Y cuando me someto,
puedo resistir. Me ayudará a resistir. Y el último versículo que me encanta. Mire, con este vamos a terminar. Usted va a decir, wow. Si no dice wow, bueno, yo dije wow. Amado pastor, deme una teclita. No voy a levantarla hoy, ya la levanté toda la predicación, así que no se preocupe. Por favor, quiero decir este versículo con el piano. Zacarías, por allá en el Antiguo Testamento, profeta. En el capítulo 4, versículo 8, él dice, piensa en este versículo en todo lo que hablamos sobre el pecado y sobre cómo hacerle frente al pecado. Tú me puedes decir, pastor, es difícil para mí solo. Es difícil para mí resistir cuando soy el único que viene a la iglesia. Quizá usted es más fácil porque toda su familia está inmersa en esto. Porque sus hermanos son pastores en Chile, porque su mamá me ha enseñado la palabra, le enseñó la palabra desde pequeño. Quizás es más fácil para usted, pero yo estoy solo. Pero saben, esta mañana yo te digo que no estás solo. Tienes el poder del Espíritu Santo. Mire, Zacarías dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, ¿qué dice? Carlos, esto dice el Señor para ti. Steven, los que vienen solitos, no con ejército, ni con fuerza humana, sino con mi espíritu, dice el Señor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Y eso es potente. No dice Gonzalo, no dice el mejor predicador del mundo, ni el mejor profeta conocido. Lo dice el Señor. Es con mi fuerza, es con mi poder, es con el Espíritu Santo. Solo con el poder del Espíritu Santo podremos vencer la tentación y el pecado que nos asedia.